la humanidad es así, ¿no? A pesar de que comprendemos el dolor y el sufrimiento de la gente, seguimos peleándonos o discutiendo por cosas tontas, torpes, pequeñas. ¿Ya? Sea como sea, cuando ustedes están al lado de una persona que sufre, eh, puede que sea el momento que tengan que transmitirle una noticia aún más dolorosa, aún más difícil. Y este proceso de dar una mala noticia no es tan sencillo como ir y decirle, ¿sabe qué? Su familia murió. Es un absurdo hacer eso. Es muy malo tener ese tipo de comportamiento. Y entendamos que los médicos no siempre vamos a eh, curar personas. Ese es un objetivo o una habilidad o una competencia. Lo que siempre tenemos que hacer es intentar aliviar el dolor de las personas, aun cuando este alivio no signifique curarlos, aun cuando este alivio no signifique restaurarle la salud a sus familiares. A veces solamente tenemos que estar ahí para acompañarlos. Y parte de ese proceso de acompañamiento es entenderlos, ser empáticos e intentar darles una noticia, aún siendo mala, de la mejor manera. Y para eso existen algunos protocolos. No es así tan sencillo como, no les voy a enseñar algo tan sencillo como decir, ah, háganlo así porque así es más bonito. ¿Ya? Existen protocolos sobre cómo dar malas noticias. ¿Ya? No hay nada más que podamos hacer por usted. Eso lo dirían los peores médicos. ¿Ya? Siempre hay algo más que podamos hacer. ¿Ya? Siempre hay algo más. Así sea ese algo más, algo tan sencillo como estar a su lado durante el momento de sufrimiento. Y es que verán, el, para ustedes, ¿qué significa la muerte? Y es que en realidad, cuando comenzamos a estudiar la medicina, entendemos que estamos confrontando la muerte constantemente y parte de nuestro trabajo significa detener la muerte, ¿no? O al menos prolongar la vida de manera tal que la muerte llegue después. Pero en realidad, el concepto de muerte es un concepto sociocultural, algo que depende de nuestra cosmovisión. Yo no puedo pretender querer entender cómo ustedes conceptualizan la muerte, cómo la conceptualizo yo, cómo la conceptualizan otras personas cercanas a mí. Cada quien podrá tener un valor distinto, aun cuando tengamos matices muy similares. Entendemos también que hay culturas y por culturas también a veces subculturas y familias que tienen un concepto de la cosmovisión de la muerte distinto, ¿no? Que hace que lo que para algunos parezca trágico, para otros es algo que es abrazable, es algo que pudiésemos eh, entender como proceso natural y por lo mismo estamos preparados y no tenemos tanto miedo a ello. Ahora, también hay otro aspecto. Hay una definición operacional de la muerte, ¿ya? Una definición conceptual, ¿no? También, pero la definición operacional se refiere a cómo legalmente en el Perú se estipula la muerte, ¿ya? Y es que no es el paro cardiorrespiratorio lo que simboliza o significa la muerte, ¿no? La muerte como tal se establece cuando hay un cese de las funciones cerebrales superiores, ¿ya? O sea, cuando la persona tiene una muerte cerebral, si es que hay una muerte cerebral, la persona legalmente ya ha fallecido, ¿ya? Y lo que sigue es el proceso de la muerte de su cuerpo, aun cuando ya la persona ya no exista legalmente, ¿no? Ya haya fallecido. Entonces, eh, confrontar estas ideas, estos pensamientos con las personas y darles a entender de que la muerte es parte del proceso de la vida y que nosotros mismos, si bien no luchamos contra la muerte, sino que la entendemos como parte de nuestra profesión, parte, un compañero más del trabajo,
y que solamente intentamos que no se acelere en algunas personas, es algo que la gente no siempre logra comprender. Va a haber siempre este conflicto, ¿no? Entre lo que, bueno, ese es un problema, ya lo habíamos conversado, entre lo que la gente desea y lo que finalmente va a suceder, ¿ya? Y cuando la muerte se establece bruscamente, hay un shock familiar tremendo, pero cuando la muerte también es lenta, progresiva y te avisa, hay un proceso individual, hay un proceso familiar y hay un proceso también del médico, quien tendrá que centrar cuáles serán las expectativas de la familia y del paciente ante este proceso. Fíjese que yo hace unos meses tuve un paciente que, bueno, 80 y tantos años, con un deterioro cognitivo significativo, importante, hematomas subdurales recurrentes, ¿no? Y la familia quería constantemente que no se le haga ninguna maniobra de resucitación. Y yo decía, pero el paciente ni siquiera ha entrado en paro y es un paciente potencialmente rescatable, ¿no? ¿Por qué desean que ni siquiera firme, ni siquiera se le haga alguna maniobra si todavía es potencialmente rescatable, ¿no? Y la familia decía, no, no queremos que sufra, no queremos que esté, pero en realidad eh, había, claro, un deseo de la familia, una expectativa de la familia, pero también el paciente se veía cómo luchaba, ¿no? Por sobrevivir, ¿no? No pasó como que 2 meses en UCI esperando, ¿no? Entonces, eh, el paciente naturalmente nunca entendió, nunca comprendió, nunca supo que su familia no quería que se le haga ninguna maniobra si es que él entrase en paro, pero la familia también que querían que él regrese ad interim, ¿no? Al 100%, y no querían que, a pesar de su edad, de los traumas, saliese con algún tipo de secuela. Y bueno, pues nosotros como equipo intentando centrar sus expectativas y explicarles que era un paciente que todavía tenía varios años más para seguir dándole, porque lesión orgánica severa no había un hematoma, pero eso se drena, eso se reabsorbe y eso no deja finalmente tantas secuelas, ¿no? Entonces, el hacer comprender a la familia que una persona, a pesar de que está muy mal, aún tiene chance de sobrevivir y quedar bien. Y al revés también, ¿no? Una persona que previamente era perfectamente sana y tiene un accidente y le tenemos que explicar que debido a ese accidente, a esa lesión, las probabilidades de que fallezca y que quede con altas secuelas es muy alta, es un tema bastante delicado, ¿no? Y es que el médico, algo que no les comenté en este, algo que no les comenté en la sesión previa sobre el modelo médico, ¿no? Y es que yo entiendo que el médico también debe ser un comunicador. Nosotros normalmente nos dirigimos a pacientes con diversos niveles académicos, ¿ya? Personas que ni siquiera hablan de forma nativa el español y otras personas con un nivel académico muy alto, ¿no? Y aún así, con todos ellos, incluso he tenido muchos pacientes que son médicos y con todos ellos es a veces difícil hablar de este tema, ¿ya? Y es que el médico no siempre tiene entrenamiento para saber cómo transmitir una idea. A veces nos equivocamos y pensamos que todos van a estar al mismo nivel que nosotros y pueden entendernos, ¿no? Y ese es un error grosero. Tenemos que estar siempre atendiendo a las personas, su lenguaje corporal, sus deseos, incluso hasta pequeñas modificaciones en su voz para intuir qué es lo que está queriendo preguntarnos, pero no lo está haciendo, ¿no? Y transmitirles un mensaje de tal manera que todo el mundo pueda entender. A mí me gusta usar analogías, ¿no? Ejemplos o incluso preguntarles a qué se dedican, en qué trabajan, y en función a ello adaptar algunos ejemplos o intentar eh, explicarles, pues, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo por el paciente y qué es lo que sigue. Comprenderán, en una clase virtual esto es bastante difícil,
Yo a ustedes, algunos los veo hablando, algunos los veo haciendo gestos, algunos los veo, incluso que sé que no están atendiendo la clase, ¿no? Y con otros sí los veo atentos, los veo como que mirándome, como con una expectativa, un intento de comprender lo que les estoy queriendo decir. Y es que transmitir un mensaje, principalmente cuando es un mensaje tan doloroso, implica que ustedes estén atendiendo no solo a una, sino a varias personas de manera simultánea, intentando resolver dudas, preguntas y hacer que su comunicación sea lo más efectiva en el poco tiempo que van a tener. Lamentablemente, a nosotros, los que estudiamos medicina, no nos enseñan cómo transmitir o cómo comunicar, ¿no? Por ahí algunas exposiciones, algunos la harán bien, otras mal, ¿ya? Por si acaso, ustedes van a tener que hacer exposiciones en cada módulo, y lo que usualmente hacen sus compañeros es poner de prompt, de, de imagen de fondo, un diálogo de ChatGPT y comienzan a leerlo, ¿no? Algunos cambian en entonación de voz, algunos modulan un poco, pero terminan haciendo una presentación leyendo un texto, ¿no? Y a veces es tan monótona más su forma de expresarse, tan robótica, que termina siendo hasta aburrida, ¿no? Y nos damos cuenta fácilmente que estas personas parecen que están desarrollando alguna habilidad de comunicación, pero no es así. Desarrollar sus habilidades de comunicación implica transmitir correctamente tu mensaje y que esta persona lo comprenda y pueda repetirla. No sé si ustedes han practicado algo de eso, han tenido algún curso, no sé, de repente alguna actividad como teatro o este, simulación de dar malas noticias a sus pacientes o simulación de cómo dar noticias, ¿no? Practiquen eso, porque sinceramente los médicos nos caracterizamos por no saber comunicar a los pacientes cualquier cosa, ¿no? Y casi todas las denuncias que reciben los médicos son por una mala comunicación, una mala relación médico-paciente es fácilmente establecida si es que el médico no sabe comunicar, ¿no? Pero existen varios tipos de malas noticias. Una de ellas es, claro, comunicar que alguien va a fallecer, ¿no? Pero también es comunicar que hay un mal pronóstico de una enfermedad o hablar, y esto es fuerte, y discutir el manejo terminal o el uso de medicación paliativa para algún paciente o sobre la recurrencia de la enfermedad. Sinceramente, hablar sobre recurrencia de enfermedad es terrible, ¿no? Es algo que, bueno, una persona puede decirse sana o que ha ido mejorando y luego decirle que ha vuelto a aparecer es algo que en sus expectativas posiblemente no se encontraba y saber que ha vuelto a aparecer una enfermedad los suele tumbar, ¿no? Les suele ir muy mal. A diferencia del manejo terminal o uso paliativos, ahí los pacientes comprenden que ya la lucharon, ya la pelearon y ya fracasaron, y lo que sigue es intentar vivir con calidad, intentar vivir lo mejor, de la mejor manera, como que existe un proceso de aceptación, ¿no? Incluso cuando hay un mal pronóstico, dependiendo de la brusquedad de la enfermedad, ¿no? Cuando ya aparece progresivamente, como que se han ido preparando para entender un mal pronóstico. En cambio, cuando es algo brusco, rápido, por ejemplo, un aneurisma roto, la persona puede llegar caminando o incluso hablando al hospital y a las horas o días puede fallecer, ¿no? Entonces, explicarle, aún en ese momento, estando completamente consciente y conversando contigo, que lo que le está sucediendo es algo que potencialmente puede ir de muy mal y hasta costarle la vida, y decírselo cara a cara, ¿no? Es algo que realmente choca y confronta, y al mismo tiempo también decirles que necesitamos que esté fuerte y valiente en ese momento, porque si es que se deprime, se pone triste, las cosas no suelen ir bien en una persona así, ¿no? Entonces, saber cómo medir las noticias también es algo que necesitamos aprender.
Y es que cuando comunicamos malas noticias, las personas entran en un estado de gran vulnerabilidad, ¿ya? No importa lo valiente que alguien se crea, cuando le das una mala noticia sobre su salud, las personas se suelen quebrar bastante. Si es que no lo hacen, es porque están en un estado de disociación, de negación de su condición, y tampoco eso es bueno, ¿no? Pero aun cuando sea algo difícil y duro, es también una oportunidad para que nosotros aprovechemos este momento y establezcamos caminos sobre opciones que pudiese tomar y así tome la más apropiada. Nuestro objetivo cuando damos malas noticias es cuidar, acompañar e informar, ¿ya? Siendo esto lo primero, ¿no? Cuidar, ¿no? Cuidar al paciente, cuidar a su familia, cuidarlos de que no tomen decisiones basadas en miedo, frustración, ansiedad, negación, ira, culpa, tristeza, etcétera. O sea, nosotros tenemos que cuidarlos de sus propias emociones, evitar que esas emociones se traduzcan en malas decisiones. Y si bien en este momento, que en realidad casi en todas las clases van a escucharme a mí hablar y hablar y hablar, cuando estamos con un paciente lo que tenemos que hacer es escuchar. ¿Sí? Escuchar, escuchar y escuchar, ¿no? Eh, Ellos van a manifestar dudas, preguntas y a veces se van a desorientar. Yo recuerdo mucho cuando una amiga del colegio, su mamá estaba con una hemoglobina de 4 o 5 de hemoglobina, ¿no? Me llamó preguntándome, está con 4 o 5 de hemoglobina, y le quieren transfundir. ¿En cuántos días va a subir su hemoglobina? Yo dije, un momento, ¿por qué está con 4 o 5, no? Mándame algo más de información. Reviso la información y en realidad está con una sepsis severa, ¿no? Y ese 4 o 5 de hemoglobina estaba haciendo una anemia hemolítica, ¿no? La paciente estaba en UCI, su mamá estaba en UCI, pues, ¿no? Y le digo, ahorita no te preocupes por la hemoglobina, eh, ve con tu mamá, viaja para que te encuentres con tu mamá, ¿no? O sea, al menos para que te puedas despedir. No, pero que me han dicho que con la transfusión va a mejorar, su nivel no va a cambiar, ¿no? O sea, y intentar centrarles y hacer que los mensajes que haya escuchado, tan variados, ¿no? Y alguna de las cosas que le dijeron fue que te van a transfundir, pues, ¿no? Pero en realidad debe haber sido una de las cosas dentro de las tantas y olvidó entender que su pronóstico era muy malo, ¿no? Y yo le insistía, ¿sabes qué? Olvídate de esto, ve con tu mamá, olvídate ya de cualquier otra situación, viaja y quédate con ella, ¿no? O al menos el tiempo que te permitan estar al lado de tu mamá, cuando su mamá falleció a los 2 días, ¿no? Entonces, mm, mucha gente cuando recibe una más terminan entendiendo los mensajes secundarios o los mensajes que no importan y no saben entender la magnitud de lo que se están enfrentando, ¿no? Peor aún cuando lo hacen con algún familiar y le dan la información tan brusca y luego esta persona quiere transmitirle a los demás miembros de la familia y no lo logra hacer correctamente. Tenemos muchas dificultades para dar malas noticias. Una de ellas es el factor social. ¿Qué valor tiene una persona que va a fallecer? Esto en Cusco lo sentí mucho, ¿no? Las personas que trabajan principalmente en campo tienen un valor social porque trabajan en el campo, ¿no? Cuando ya dejan de trabajar y pasan a ser más una carga, eh, sea por la familia que lo ve así como una carga, o sea por él mismo que siente que ya no aporta nada y que se ha vuelto una carga y más bien retrasa a todos, retrasa el desarrollo de su familia, es que esa persona comienza a sentir que no tiene valor. Hay otros factores, cada persona tiene un impacto diferenciado, ¿no? De qué es una enfermedad para cada uno de ellos, ¿ya? Y una misma enfermedad pudiese tener también
una manifestación distinta en cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, imagínense que alguno de ustedes pierda el brazo izquierdo. Solamente imagínense eso, ¿no? Si alguno de ustedes pensaba ser clínico, bueno, pues es una discapacidad, pero no les va a afectar demasiado, ¿ya? Van a seguir haciendo consultas, van a poder hacer alguna u otra cosa. Por ejemplo, si son radiólogos, no va a afectar en lo más mínimo el ejercicio de su profesión, ¿no? Pero si querían ser cirujanos o a ser ginecólogos, ya no van a poder ejercer la carrera sin un brazo, ¿no? Entonces, la misma enfermedad nos impacta de manera distinta, ¿no? A cada quien. Y cada quien va a darle un valor a cada una de sus partes de su cuerpo, ¿no? Lo otro es que cuando queremos dar una mala noticia, sabemos que le vamos a causar un daño a las personas. Les decía, hay que cuidarlos, pero al mismo tiempo sabemos que darles una mala noticia es... disculpa un segundito. Nosotros tenemos que dar una mala noticia y sabemos que la persona que va a recibir la mala noticia va a sentir dolor por esa mala noticia, ¿no? Y nosotros, por un mecanismo de defensa también propio, intentamos no hacerlo sufrir, no darle esa mala noticia, ¿no? Y así, algunos médicos no quieren sentir ese dolor, así que dan la mala noticia y se van rápido, ¿no? Y fíjense, pues, cómo es el proceso. Eh, eh, Sabes que le vas a decir a alguien que su familia está falleciendo, está muriendo, y a ti te va a afectar. Y si tú no sabes manejarlo, no tienes control de tus emociones, prefieres mejor irte, ¿no? Evitar ese daño. Claro, estás haciéndole más daño a esa familia, pero igual ese daño ya lo iba a sufrir, ¿no? Y tú quieres evitártelo. Entonces, eh, esto le llamamos nosotros el dolor empático o la transferencia, ¿no? Cuando nosotros también recibimos el daño del paciente o de la familia, ¿ya? Y a veces también viene este miedo de ser culpado. Y es que la gente, eh, y eso pasa con cierta frecuencia, uno va a dar una mala noticia y nos echan la culpa a nosotros, ¿no? A los mensajeros, ¿no? Nosotros somos los culpables de que la persona haya fallecido por la enfermedad, ¿ya? No, no es que si va a fallecer somos malos médicos, ¿no? Sí, pues algunos sí, pero otros que vamos a dar una mala noticia y por eso somos culpables. El paciente tuvo un infarto, tuvo una hemorragia, tuvo un sangrado, y ¿acaso nosotros lo causamos? ¿Acaso nosotros somos los culpables de la que su paciente haya sido un paciente en principio, ¿no? Haya sido alguien que tenga la enfermedad y la gente nos mira, nos cuestiona, nos critica, pero nosotros no lo somos. Y aquí existe el miedo a ser culpados, ¿no? También, eh, a veces, en los procedimientos, y casi siempre en los procedimientos, va a suceder algo que ningún procedimiento es 100% perfecto, pues, ¿no? No existe eso. Y el que crea que ha hecho algo perfecto es un narcisista que necesita terapia, ¿ya? Lo que suele pasar es que hacemos cosas bien hechas y al mismo tiempo suceden también factores que ayudar o le vaya bien, ¿ya? Pero a veces también nos equivocamos y ese error no necesariamente es, digamos, un error como tal, ¿no? Que hemos hecho algo malo, ¿ya? A veces es simplemente que las condiciones no eran las más apropiadas. Y esto, diferenciarlo de que no eran las mejores porque ya el paciente estaba muy mal, puede condicionarnos a que tengamos este miedo a la falla y por lo mismo ese mismo miedo nos va a inducir a más falla, ¿no? Va a ser como que un círculo vicioso. Lo otro es que cuando damos una mala noticia, así como
estaba este miedo a ser culpado, también está el miedo a que nos judicialicen, ¿no? O sea, que nos pongan una denuncia por haber dado esta información, ¿no? Bueno, pues es una posibilidad, ¿ya? También está el miedo a expresar nuestras emociones. Y es que, verán, ¿cuántos de ustedes han visto a una persona sufrir porque alguien está mal? Quizás en el COVID lo hayan visto o lo hayan vivido también ustedes, ¿no? Y imagínense ustedes ser de otro lado, ¿no? Ser el médico que está dando la mala noticia, ¿no? De que está falleciendo su familiar, le está yendo muy mal, está haciendo, etcétera, etcétera. Y ven a las personas llorar, tristes y todo esto. ¿Ustedes no se sienten tristes? ¿No se sentirían tristes? Sí, nos sentimos tristes, ¿no? Y a veces hasta incluso quisiéramos compartir su tristeza, pero lo usual es que los médicos crean que, y claro, también esto es parte de, esto es un argumento válido, pero es poco profesional si es que nos ponemos a llorar delante de ellos o nos ponemos a llorar junto con ellos, ¿ya? Nosotros estamos ahí para darles calma, darles ayuda, pero no está para que lloremos junto con ellos, ¿no? Entonces, existe este miedo de tener que caer a expresar nuestras emociones, pero finalmente es algo que va a suceder. Fíjense que en la pandemia del COVID hay muchas personas con muchas historias y recuerdo un grupo de psiquiatras del Hospital de Villa El Salvador, Villa El Salvador es un distrito de Lima, yo viví ahí toda mi infancia. Y bueno, pues el grupo de psiquiatras formó su grupo de ayuda, ¿no? De cómo darle información, las malas noticias a los familiares y todo eso. Y claro, intentaron ser lo más profesionales, pero en el video recopilatorio, ya después de que había pasado la pandemia y todo esto, las psiquiatras se pusieron a ayudar, ¿no? Y claro, yo entiendo eso, ¿no? O sea, no ayudaron con el paciente, no ayudaron con la familia, se aguantaron todo eso, ¿no? Reprimieron todo eso, pero una vez que superaron esa etapa, ya se quebraron, ¿no? Ya se pusieron a llorar, ¿no? Y es que había mucho ahí de emociones y lo apropiado, siendo psiquiatras, entendido, era dejar salir algo de esa tristeza, ¿ya? Porque ya había pasado el momento en el que tenían que ser duras. Y por último está el miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, imagínense dar una mala noticia y no sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a reaccionar la gente. Ya no sabemos si van a ir van a aceptarlo, van a negociar, van a pelear, confrontarnos, van a atacarnos, ¿no? Claro, algunos de ustedes quizás haya visto mucho Grey's Anatomy y series así, ¿no? Que desvirtúan el proceso de comunicar una noticia, ¿no? Y que todo es llanto, llanto, ¿no? No es así. La mayoría de veces no existe el llanto como primera reacción, no existe la ira como primera reacción, ¿no? Lo primero es la negación, ¿ya? Es incluso el no entenderte, ¿no? El disociarse y a ver como que no he escuchado nada, ¿no? Salir y decir, me dijeron tal cosa, ¿no? Y no entender completamente qué es lo que está sucediendo. Pocas veces está el reclamo, la ira como primeras reacciones. Bueno, ¿por qué damos malas noticias? Verán, damos malas noticias primero porque tenemos que respetar siempre la autonomía de los pacientes, ¿ya? Los pacientes tienen su derecho a estar informados, incluso si esta noticia es dura, mala, fea, ¿no? Ellos tendrán que tomar sus propias decisiones, incluso al final de su vida. Lo otro es porque tiene que haber una adecuada relación médico-paciente y para eso necesitamos asegurar nuestra confianza con ellos y para eso tenemos que ser transparentes. También está la Ley General de Salud. Toda persona tiene derecho a recibir la información sobre su estado de salud, ¿no? Eh, y incluso si esta es mala, ¿ya? También está el código de ética del Colegio Médico, que lo vamos a revisar el próximo módulo, que el paciente tiene derecho a obtener información sobre su estado de salud, reitero, incluso si esta es mala. Existen
algunas pocas condiciones en las cuales podemos no dar una mala noticia al paciente o a su familia, ¿ya? Solamente al paciente, ¿ya? A esto le llamamos privilegio terapéutico y es cuando se sospecha que la información perjudicará al paciente. Por ejemplo, si es que eh, le vamos a dar una mala noticia a alguien que ya sabemos que tiene riesgo suicida, ¿no? Y al darle esa mala noticia, sabemos que su riesgo suicida puede transformarse ya en el acto propiamente, ¿ya? Entonces, darle esa mala información eh, podría traducirse en un mayor daño, así que debemos diseñar otra estrategia para darle la noticia en otro momento. Bueno, y aquí viene el protocolo Spike, ¿ya? Este protocolo es uno que me gusta utilizar, es uno que suelo emplear para dar malas noticias. Ya al comienzo uno lo revisa y está ahí constantemente este, identificando todos los aspectos, pero ya con la práctica lo comienzas a interiorizar como parte de tu ejecución de cómo dar una mala noticia. Y es que en Cusco, lamentablemente, los neurólogos teníamos que certificar la muerte cerebral y teníamos que informar a la familia que el paciente estaba con muerte cerebral. Eso para mí era súper incómodo y muy malo de parte de la, digamos, estructura médica, que nosotros tengamos que darle esa noticia, ¿no? Y no su médico tratante, ¿no? O sea, nos llamaban a nosotros para decirles que había fallecido su paciente, ¿no? Y no era el médico que era responsable. En fin, así que al tener que darles esta mala noticia, teníamos que buscar alguna estrategia de cómo hacerlo. Y bueno, pues en lo personal yo busqué información, encontré este protocolo y lo comencé a aplicar allá, ¿no? Y luego ya es parte de mi práctica eh, usual el tener que darla de esta manera. Y es que en el protocolo de Spike viene como primer elemento el entorno. Nunca den una mala noticia en el pasadizo, nunca den una mala noticia por ahí caminando o apenas abres la puerta le das la mala noticia, ¿no? Busca un ambiente apropiado, ¿ya? Un ambiente donde no existan chismosos, no existan personas que estén fastidiando o cruzándose, ¿ya? Incluso debes anticipar algunas reacciones, ¿ya? Por ejemplo, si es que alguien se quiere eh, mover o alejar o llamar a otra persona, bueno, pues tienes que buscar un espacio que permita que entre otra persona, que la persona se pueda mover, se pueda poner de pie y demás, ¿no? Entonces, un ambiente sin distracción, sin distractores es lo más apropiado. Lo siguiente es preguntar a la familia o al paciente, dependiendo qué tipo de mala noticia den, ¿ya? ¿Cuánto sabe de su enfermedad? ¿Ya? Nunca olviden ello. Pregúntenle siempre qué le han explicado, ¿ya? ¿Qué le han dicho? Ustedes no son el primer médico que está yendo a dar la mala noticia, ¿no? De repente ustedes mismos ya han explicado antes, pero en ese momento pregúntenle cuánto sabe de la enfermedad. Por ejemplo, cuando yo tengo que darle una mala noticia, recuerdo a los familiares de un bombero, el bombero se había ahogado, ¿no? Y yo llegué, tuve que preguntarles, ¿no? ¿Qué le han dicho de su hijo? Ahí estaba la mamá y el papá, ¿no? ¿Qué le han dicho de su hijo? ¿Qué le dijeron que pasó? Y ellos me dijeron, es que se ahogó, ¿no? Y estuvo varios minutos en el agua, ¿no? Lo lograron rescatar, pero qué complicaciones o qué consecuencias le dijeron que podría haber sucedido. Y a ellos me dijeron, sí, me dijeron que estaba muy delicado. Bueno, ya sabiendo que habían recibido información previa de que la situación era crítica, es más sencillo hablar, a diferencia de otras situaciones en las cuales la familia no tenía ni idea, ¿no? No habían sido informados por nadie. Nosotros somos los primeros médicos que íbamos a hablarle. Si es que pasa eso, es más difícil darle una mala noticia, ¿ya? Entonces, mientras más sepan o más sepamos nosotros que la familia ha sido informada,
es más fácil agarrar algún elemento para poder conversar. Lo siguiente es invitarlos, ¿no? A cuánto ellos están dispuestos a recibir, ¿ya? A veces no tenemos que preguntárselos, sino planteárselos como incluso un contexto, ¿no? Este, por ejemplo, soy médico, voy a informarle, este, y vas notando ahí que las personas ya se están poniendo nerviosas, tensas, duras, tú sabes que vas a darle una noticia y se acabó la historia. ¿Ya? En cambio, cuando están más relajadas, más tranquilas, sabes que vas a poder conversar mucho más con ellos, ¿no? Entonces, el saber que solo tienes una oportunidad y solo te van a escuchar para la primera noticia, ya es casi como obligatorio que tengas que dar la mala noticia desde un comienzo. Cuando den una mala noticia, eviten el falso optimismo, así como el hablar con catástrofes, ¿no? O sea, evitemos darles una falsa esperanza, pero también darles una falsa percepción del daño que van a recibir. Esta es una situación que a veces no sabemos medir, ¿no? Los médicos creen que por darles una situación muy mala, muy extrema, la gente se va a sentir mucho mejor cuando sale algo bien, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene un infarto cerebral, llega al hospital y lo tienen que trombolizar, hay algunos médicos, y lamentablemente lo he visto así con mucha frecuencia, que les dicen, ¿no? 50% de que viva, 50% de que muera. No es así, jamás es así, ni en los peores estudios tercermundistas es así, ¿no? 50 de que viva, 50 de que muera, eso incluso es incorrecto, inapropiado, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es sobrevivir con calidad de vida o sobrevivir con secuelas, ¿no? Sea como sea, claro, yo entiendo que los médicos intentan decirle eso porque saben que la chance de sobrevivir es mucho más alta y que si sobrevive, la gente va a estar más agradecida, pero si algo pasa mal, va a estar muy agresiva, ¿no? Si yo les digo, la chance de fallecer es menos del 15%, entonces, y fallece, entonces van a estar muy agresivos, ¿no? Es mejor entonces decirles 50%. Tampoco hay que ser absurdos, pues tampoco hay que mentirles a los pacientes, ¿ya? La información tiene que ser centrada y correcta, ¿no? Dentro de lo académico, científico también. En una situación donde todo es incertidumbre, bueno, pues se puede dar ese tipo de comentario. Pero si tú ya sabes cómo va a proceder, qué es lo que sigue, manejas los números, vas a poder darles una información más centrada. Pero jamás entren en tecnicismos ni tampoco comiencen a explicar y explicar y explicar demasiado. ¿Ya? Suficiente con que les den la mala noticia con un par de líneas o elementos adicionales y ya la persona va a entrar en ese shock y ustedes los invitan a resolver sus dudas o preguntas después de esa información. ¿Ya? Algunos no les van a dar ninguna pregunta, van a entender el mensaje claramente y van a pasar a lo que es, bueno, el shock emocional. Dentro de esto, la parte de la ira, negación, tristeza, etcétera, ¿no? No cuestionen a las personas cuando sientan lo que sea. ¿Ya? Ustedes acaban de darle una mala noticia. Algunos podrán poner su cara como que de, bueno, como que no me importa, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo no le va a importar la muerte de su papá o de su mamá o de su hijo? No hagan eso. No los cuestionen. Ellos manejan el dolor distinto a nosotros. ¿Ya? Aún si es negación, aún si es disociación, es una emoción. Y eso tiene que entenderse para intentar protegerlos. Sean empáticos incluso con las personas que no manifiesten sus sentimientos en ese momento, ¿ya? Porque por algo lo están haciendo. Y a veces la manifestación de su dolor no se va a dar con una expresión facial o con una expresión de, con
alguna palabra, ¿ya? A veces fugaz que ustedes pueden pasarlo por desapercibido. Y ahí viene la última etapa, que es la estrategia de cómo intentar aliviar, si es que es posible, a las personas en ese momento de dolor. Si es que se da el lugar, se da el espacio, darles el momento para que ellos tengan las dudas y preguntas de lo que deseen, ¿no? Y en función de eso, intentar ayudarles. A veces no se da en el mismo momento que uno da la mala noticia. A veces se tiene que dar un tiempo, un espacio, y en una segunda conversación recién terminas de darles las opciones, ¿no? En fin, yo recuerdo hace poco, ¿no? El año pasado, en octubre, noviembre, una persona muy joven, con un aneurisma roto, y el esposo me decía, mis hijas tendrán también lo mismo, y ya entendí que su preocupación ya había dejado de ser su esposa, ¿no? Ya su esposa ya había entendido que su esposa ya iba a fallecer, ¿no? Su preocupación iba más allá, como anticipándose a qué seguía, ¿no? ¿Por qué una persona muy joven tenía un aneurisma roto, ¿no? Si eso es algo usualmente para personas mucho mayores. Bueno, pues ahí intentar calmarlo y explicarle que sí, pues hay algunas condiciones que denotan fragilidad y hasta características hereditarias, algo que es poco probable, poco frecuente, pero con todo gusto, si es que se da el espacio, podemos hacerle los estudios a sus hijos para que él también se sienta aliviado. Yo no voy a ponerme a discutir en ese momento de que la probabilidad es muy baja y de que el seguro lo va a observar, etcétera, etcétera. No interesa, ¿no? Si él se siente aliviado sabiendo que sus hijas no tenían un aneurisma, por mucho que sean adolescentes, este, ya al menos esa tranquilidad le pudiese dar yo, ¿no? Y decirle que, claro, con el tiempo se podrán hacer otros estudios y podrán evaluarse mejor a sus hijas, ¿no? Él ya había dejado ya de pensar en el dolor de perder a su esposa y no estaba más preocupado en la anticipación, ¿no? Esta angustia de qué pasaría con sus hijas después, ¿no? No es el único protocolo, hay otros por si acaso, que ustedes pueden investigar y revisar. Otro es este protocolo ABCD, ¿no? Preparación anticipada, similar, algo como que el entorno y preguntarle cuánto sabe, crear un entorno para una relación terapéutica, o sea, hacer un poco de conversación previa para poder entablar cierta empatía, entablar cierta confianza y también romper el hielo y poder darle espacio para que ellos puedan hablar. Después, comunicar la información, deteniéndonos si es que vemos que las personas están como que alarmando y desbordando, y también si es que ellos desean manifestar algo, que lo expresen con toda libertad, ¿sí? Tratar las reacciones de los pacientes y familiares, ¿no? O sea, intentar contenerlas, evitar que se vayan o salgan de estas, digamos, escenario poco manejable. Y bueno, permitirles que ellos se puedan expresar y aceptar que esas emociones son reales, ¿no? Y es que existen muchas emociones como respuesta inmediata. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una respuesta a la amenaza, ¿no? Genera el fenómeno de anticipación, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Y qué pasaría? ¿No? Y comienzan así a hacerte preguntas, ¿no? Y comienzan a alejarse del escenario que están viviendo, ¿no? ¿Y qué pasará después? ¿Y qué haremos después? Ustedes tienen que centrar la conversación y controlar esa ansiedad llevándolos a la hora, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Mi papá, mi mamá se está infartando, ¿no? Y después va a poder caminar, va a poder volver a hablar, ¿no? En ese momento no importa eso. Lo que importa es tomar la decisión para poder darle algún tratamiento en la fase aguda. Ya después veremos la rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos esa ansiedad? Les decimos, bien, cada día es una batalla y necesitamos que usted esté concentrado en la batalla de hoy.
Ya cuando salgamos de este cuadro agudo, nos concentraremos en esa fase de rehabilitación. Ahorita, hoy por hoy, necesitamos que usted se concentre en lo que estamos diciendo de la condición actual, ¿no? Entonces, evitar justamente que comiencen a divagar y los centramos en el ahora. La tristeza responde a la pérdida, solo se ve lo negativo, ¿ya? Intentamos reconducirlo valorando lo positivo. Es difícil, ¿ya? Y hasta puede sonar tonto, ¿no? Pero a veces existe algo positivo, ¿no? Por ejemplo, mm, también con los infartos cerebrales, que es algo que yo suelo ver, ¿no? Viene el paciente con una hemiparesia y comienza a llorar, ¿no? Porque tiene su hemiparesia, ¿no? O tiene asimetría facial, tiene disartria, ¿no? Y yo intento explicarles, luego de ver las imágenes y las características del infarto, mire, sinceramente, su infarto tiene tales características, podría haber sido mucho peor, ¿no? Eh, Esto de acá, su infarto, aun cuando es terrible, no ha sido lo peor que le podría haber sucedido. Felizmente estamos en este momento instalando todas las medidas necesarias para evitar que se complique o progrese. ¿Ya? Eh, con rehabilitación y con otras actividades va a poder mejorar. Y dado que ya tuvo uno, podemos evitar o disminuir la probabilidad de que le vuelva a dar otro. Dentro de todo lo malo eh, que le está pasando, el saber por qué le está dando es algo positivo también. Claro, es una excusa medio tonta, pero finalmente explicarles que este, dentro de todo lo malo no le ha ido tan mal, a veces los tranquiliza un poco. ¿Ya? La culpa, eso es para los familiares. ¿Ya? La culpa porque responde a la responsabilidad, ¿no? Y aparece el fenómeno de rumiación y el si hubiese hecho, si hubiese hecho, si hubiese hecho, si hubiese hecho. Y ese fenómeno de rumiación es bastante perjudicial porque no te deja avanzar, entras en un círculo ahí de comenzar a inventar escenarios, ¿no? Tienes que centrar, tenemos que centrar a las personas en lo que podemos corregir, ¿no? ¿Se puede reparar algo que se puede modificar? Sí. Si no se puede, bueno, pues es algo que ya es inevitable, ya pasó, ya sucedió. Tenemos que cortar ese círculo de rumiación concentrándonos en lo que podemos modificar, podemos cambiar. Claro, depende de la condición del paciente, hay cosas que ya es inevitable, ya no se puede hacer, o sea, ya no podemos, digamos, retrocederle al evento antes de el problema principal, pero lo que podemos corregir o ayudarle o asistirle a futuro, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Nuevamente, el mismo paciente, un infarto, ¿ya? Si es que tuvo un infarto, puede volver a tener otro tranquilamente. Entonces, vamos a concentrarnos en disminuir la probabilidad de que le vuelva a dar uno nuevo. Pero ¿por qué le dio? Seguro que fue por mi culpa, porque discutimos, porque peleamos. Eso en este momento ya no importa. Lo que necesitamos hacer es disminuir la probabilidad que le dé uno nuevo y ayudarle a que supere a este infarto, ¿no? Entonces, concentrarse o pensar en por qué, no ayuda. ¿Ya? La ira, bueno, toda persona que se siente dañada va a responder también queriendo dañar a aquello que le está produciendo el dolor, ¿no? Y a veces esta forma de respuesta es con la ira, ¿no? Y nosotros podemos intentar controlar esa ira redefiniendo algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, señor, en este momento, por mucho que se moleste, necesito que se concentre porque tenemos que tomar estas decisiones para ayudar a su familiar. Y el único que puede tomar las decisiones es usted. Si está molesto, incomodado, sea conmigo o con cualquier otra persona, lo lamento, pero necesitamos que usted tome estas decisiones de la mejor manera posible. Cuando entiende que esa ira no le va a ayudar a tomar las mejores decisiones, recién comienzan a tranquilizarse. ¿Ya? Es difícil de todas formas, ¿no?
Existen estos fenómenos de transferencia, contratransferencia, ¿ya? Proyecciones, ¿no? De cada persona con el otro. No podemos evitarlo. A veces intentamos controlarlo, a veces. A veces la transferencia es positiva, otras es negativa. ¿Ya? Sea como sea, también afecta la relación médico-paciente, pero también la relación médico-ambiente laboral. ¿Ya? Ya van a ver dentro de las exposiciones que ustedes van a hacer que existen mecanismos de defensa que, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona se siente agredida o se siente que está frustrada o que está haciendo algo mal, comienza a gritar, ¿no? Comienza a chillar, ¿no? Y eso quizás ustedes lo hayan visto en los cirujanos, ¿no? Cuando están en sala y se ponen nerviosos, tensos, comienzan a gritar, ¿no? Es un mecanismo de defensa inmaduro, ¿ya? Que refleja justamente una gran dificultad en el manejo de sus emociones, pero no son los cirujanos los únicos que lo tienen, también lo tienen los clínicos, cualquier profesión en general, ¿no? Y esto lo podemos trasladar a nuestro ambiente laboral. Por eso el ambiente laboral en casi cualquier servicio de salud es bastante tóxico, ¿no? Porque ese sufrimiento lo trasladamos de un lado al otro y del otro lado a la otra persona. Y cuando ya llega a nuestro ambiente laboral, o sea, todos los que nos rodean, realmente es un ambiente terrible para poder trabajar, ¿no? Y ahí tenemos que hacer algunas intervenciones para controlar este daño que se está produciendo. Consideraciones finales, verán, después de tantos años dando malas noticias, la verdad es que nunca me he acostumbrado a darlas. ¿Ya? Estos son elementos, lineamientos y todo esto, pero nunca existe como que una técnica correcta o una forma apropiada o un momento en el cual tú te acostumbres a ver a las personas sufrir y digas, ok, todo muy bien, ¿ya? A menos que tengas un trastorno esquizotípico, ¿no? Pero de eso, nadie debería acostumbrarse a ver personas sufriendo y decir, acá no pasó nada, ¿ya? Lo que sí podemos hacer de algún modo es intentar planificar el cómo dar las malas noticias, ir anticipando nosotros mismos, ir practicando cómo hacerlo, para así contener un poco estas reacciones y suavizarnos un poco este dolor que nos van a transferir. Nunca, nunca dar una mala noticia es un proceso pasivo, ¿ya? Nunca entren y den una mala noticia y se vayan, ¿no? Este es un proceso, ¿no? Ni siquiera es un simplemente dar malas noticias, ¿no? Es todo un conjunto de acciones donde nosotros debemos ser los que canalicen y controlen el flujo de las emociones, tanto de los pacientes, de los familiares, como de nosotros mismos. Y ahí viene el reto, cuándo dar una mala noticia, pero al mismo tiempo cuidando a las personas en el proceso. No, chicos, espero que les haya parecido interesante este proceso, ¿no? Esta actividad. Practiquen ustedes, simulen escenarios, hagan algún taller, ¿no? De cómo dar una mala noticia. Imagínense ustedes en la situación donde tengan que dar una mala noticia. Imagínense alguna especialidad que ustedes ejerzan, ¿no? ¿Cómo le darían una mala noticia de que su familia se ahogó, de que le dio un infarto, de que le dio una hemorragia, de que le dio una neumonía, de que perdió a su hijo, ¿no? De que la gestación no prosperó, de que está llevando un óbito fetal, ¿no? De que su niño va a nacer con una alteración genética que va a afectar severamente su condición, o de que tiene autismo, etcétera. Imagínense esos escenarios, practíquenlo, ¿no? Y bueno, díganme, ¿alguna duda, pregunta, comentario?
¿Nadie? ¿En serio? ¿Creen que ya están listos para dar una mala noticia? ¿Han comprendido cómo se da una mala noticia? Nuevamente, ¿no? O sea, después de tantos años dando malas noticias, algunas de ellas eh, de forma obligada, ¿no? Y otras sí por causa mía o por el tipo de trabajo que tengo, es complicado, pues, ¿no? Tener que comprender a las personas en ese momento de dolor. Fíjense que a veces es más fácil, ¿no? Cuando ya la situación es catastrófica y las ha avisado antes de eso con eh, bastante información sobre escenarios posibles, ¿no? Cuando me llega un paciente con una oclusión de gran vaso, así le decimos, cuando está tapada una arteria principal y el infarto es extenso o grande, y vamos a entrar a trombectomía, que es la forma como se extrae ese coágulo grande para evitar un infarto extenso, les decimos, ¿no? O al menos yo lo hago así, ¿no? Les digo que si no hacemos nada, el infarto va a ser tan extenso que va a dañar severamente su cerebro. Y nosotros somos lo que somos humanos que podemos dialogar, conversar y hacer cosas gracias a nuestro cerebro. Entonces, al tener un daño de esa magnitud, eh, vamos a perder nuestra identidad, vamos a perdernos a nosotros mismos. La mejor chance que tiene dentro de lo positivo y negativo es hacer el procedimiento. No obstante, son chances, ¿no? Son probabilidades y la probabilidad de que todo salga muy bien es lo que deseamos, pero no siempre se llega. Así que si algo le puede ayudar es que vamos a hacer todo lo posible por intentar restablecer ese flujo a esa arteria, pero lo que se le viene a usted serán días muy, muy difíciles porque el riesgo de muerte es bastante alto. Y así la familia decide si es que se hace o no el procedimiento, me hacen algunas preguntas y todo eso, entramos al procedimiento y si es que todo sale bien, bueno, pues la familia sabía que era una chance y que dentro de esa chance todo salió bien y perfecto, ¿no? Si sale mal, también sabía que había ese riesgo. No le puse un escenario fatalista ni tampoco de falso optimismo, ¿no? Son chances, ¿no? Son probabilidades. Ya si me preguntan algún número, algún porcentaje, bueno, pues analizaré según el tamaño del infarto, la complejidad del caso, la edad del paciente, el tiempo de evolución, etcétera. Haré un cálculo y le daré alguna probabilidad, ¿no? Y con eso, si se siente más tranquilo con esas probabilidades, también les explico que aun si fuese 10%, ¿no? Que se consideraría una probabilidad baja, 10% no significa que no haya, ¿no? 10% significa que puede ser de cada 10 personas, una lo es. Y yo no sé si va a ser su paciente, ¿no? Eso son cosas que no podemos nosotros predecir con tanta simpleza, ¿no? Y bueno, entramos a el procedimiento y la familia ya sabe que, bueno, y te dicen, ¿no? Espero que tus manos sean, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros entramos con también esa presión familiar, presión de todas las expectativas, de incluso de los demás colegas, del centro donde estás trabajando y demás, pensando que tú vas a hacer el cambio, ¿no? Porque si es que fallece, van a decir, ¿para qué hiciste para qué tienes tantos estudios? Y nadie fallece como si lo hubiese sido tratado por cualquier otra persona, ¿no? O sea, y tampoco es así, pues, ¿no? O sea, nosotros intentamos hacerlo mejor, pero tampoco es que somos dioses, pues. Entender la muerte como parte de nuestra actividad es algo que a algunos les cuesta todavía, ¿ya? Nosotros no peleamos contra la muerte, ¿no? Es una compañera que está ahí y que le intentamos alejar y alejar y alejar, pero tampoco es que podamos
decirle, ¿sabes qué? Vete, ¿no? Bueno, chicos, este, eh, eh, curioso porque estaba en el syllabus que esta era la segunda actividad, ya. Lástima que haya coincidido con esta fecha. Así que vayan con sus parejas ahora y luego de haber escuchado todo esto y practiquen cómo darle una mala noticia. ¿Sabes qué? Llegué tarde. ¿Por qué? Tenía clase. ¿No? Listo, nos vemos entonces hasta el día miércoles. Cuídense, chao.